Por eso yo les pido perdón, hermanos, si en algún momento los voy a confrontar. Pero debemos entender que la iglesia del Señor no puede sentarse todo el tiempo a escuchar palabras hermosas solamente. Estamos acostumbrados a escuchar mensajes bonitos, agradables a nuestro corazón, a nuestra alma. Pero es necesario que el Señor hable. Es necesario que escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. ¿Saben una cosa? Hace mucho tiempo, y me estoy saliendo, el Señor hace como Él quiere. Hace mucho tiempo, y estaba yo comenzando en estos caminos, y estaba yo en una vigilia en este lugar. Yo creo que ya de las hermanas que estaban allí, ninguna está en este momento, no sé, hace tiempo. Y había un momento de clamor y oración en ese momento. Oración, clamor, y paraban y cantaban y volvían a clamar, y paraban y cantaban y volvían a parar. Y en ese momento el Señor me empieza a hablar. Y yo estaba ahí calladito. Y el Señor me dice, dígales esto. Ya sé que me aman porque me lo dicen. Me lo dijeron ya. Ya sé que me adoran porque lo han hecho hasta ahora. Pero ahora quiero que guarden silencio porque yo quiero hablar. Y fíjense lo que decía el Señor en ese momento, me ministraba y me decía, y no voy a hablar las cosas que ustedes quieren escuchar. Voy a hablar las cosas que yo quiero que escuchen, decía el Señor en ese momento. Y a mí me temblaron las piernitas porque yo decía, ¿quién soy yo? Apenas un pollito ahí en medio de las gallinas. Y yo le digo a una hermana, y tuve que interrumpirla y le dije, hermana, qué pena, pero sabes que me pasó esto, y el Señor me dice esto. El Señor oye mucho ruido a veces, ruido. Y el Señor dice, ¿cuándo vas a dejar que yo hable? ¿Cuándo me vas a dejar ese pequeño espacio? Y yo le comentaba a la hermana y le daba esta palabra, y yo le decía, hermana, dígalo usted, porque... Y bueno, yo creo que fue de Dios porque ella tenía autoridad en ese momento, ¿verdad? Y la hermana tomó esa palabra con mucha humildad, con mucha sabiduría, y lo comentó a las hermanas que estaban allí, ministrando en esa vigilia. ¿Y saben qué sucedió? Empezó a moverse el Espíritu Santo de una manera tan hermosa, y hubo una presencia de Dios, y empezamos a recibir palabras de parte del Espíritu de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor esta hora? Y eso es lo que el Señor quiere a veces. Hablamos mucho, hacemos mucho ruido, pero el Señor quiere escuchar, Él quiere hablarnos. Y no todo el tiempo es lo que nosotros queremos escuchar. Por lo tanto, hoy yo le invito a usted a que abra todos sus sentidos. Esté dispuesto, diga, estoy dispuesto. No me voy a molestar. No me voy a confrontar. Amén. Cuando escuchen el título de mi mensaje, bueno, el mensaje mío no es de parte de Dios. Van a entender por qué les he dicho todas estas cosas. Fíjense, hermanos, hay dos maneras, ya entrando en el tema, hay dos maneras en las cuales el Espíritu Santo trata con el hombre. De tantas, sé que hay muchas maneras como el Espíritu Santo se mueve y trata con nosotros, ¿verdad? Pero yo voy a nombrar dos en este momento importantes. Y la primera es, el Espíritu Santo trata con nosotros de manera individual. Y quiero que vayamos a la palabra. Yo sé que hoy no tenemos videobin, por eso tenemos que acostumbrarnos a traer las Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Y vamos a ubicarnos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y lo voy a leer rápidamente para avanzar. No quiero interrumpirle el mover que hay esta mañana en este lugar del Espíritu. Dice de la siguiente manera: y cuando Él venga, hablaba el Señor acerca de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? A los discípulos. Dice, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, cuando yo hablo acerca de este trato individual del Espíritu Santo con cada uno de nosotros, me refiero a ese momento donde el Espíritu Santo comienza a tratar con nosotros, donde empieza a surgir esa inquietud en nuestras vidas, en nuestro corazón, donde empezamos a preguntarnos qué está sucediendo, donde empezamos a mirar vacíos en nuestra vida que antes no veíamos o que llenábamos con otras cosas, y empezamos a darnos cuenta que esos vacíos no hemos podido llenarlos con las cosas que hasta ese momento hemos obtenido. Ese trato individual del Espíritu Santo con nosotros en ese momento donde empieza Él a tratar, sin saberlo nosotros, a tratar con cada uno. Y luego sucede que llegamos a los pies de Cristo, a los pies del Señor, y por fe aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Dios. Amén. Yo no sé si en este lugar todos los que estamos aquí hemos aceptado al Señor. Al final del mensaje yo quiero hacer un llamado a los que no han aceptado al Señor como su único Salvador. Y si desea hacer una oración donde declare con su boca y con su corazón que acepta al Señor Jesucristo como Salvador, como único Salvador de su vida, la vamos a hacer al final del servicio. Porque usted también tiene la oportunidad en este día. No es casualidad que usted esté en este lugar. Entonces, por fe aceptamos al Señor, aceptamos a Cristo. No entendemos muchas cosas, pero por fe aceptamos a Cristo. Y es entonces cuando el Espíritu de Dios comienza a habitar en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios en su corazón? Gloria a Dios. Vamos a orar por los que no levantaron la mano, mentira. Amén, gloria a Dios. Es hermoso cuando nosotros aceptamos a Cristo y empezamos a saber y a entender que algo sobrenatural empieza a moverse en nuestra vida, y es el Espíritu de Dios. Pero ¿saben qué? El Espíritu de Dios empieza a habitar de manera permanente. Diga conmigo, permanente, que perdura, que no se va. A veces pensamos que se va, pero no. Es que nosotros menguamos en esa conexión con Él, y Él empieza a quedarse quieto, pero sigue ahí. Entonces empieza a habitar en nosotros de manera continua y permanente. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 24: y Él y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y comienza a haber una relación día a día con el Espíritu de Dios. Y no comprendemos muchas cosas, pero saben que por fe aceptamos a Cristo y empezamos a entender que es el Espíritu de Dios, y empezamos a darle libertad a ese Espíritu para que empiece esa transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos me siguen? Me estoy explicando, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están dormidos? Ya le iba a decir, dale un codazo al que está a su lado, pero no, déjelo quieto. La segunda manera en cómo se mueve el Espíritu de Dios con el hombre es de manera colectiva. Escuchen esto. Yo sé que en todo esto está la santidad, la búsqueda de la santidad, de la cual siempre hablamos y de la cual siempre buscaremos delante de la presencia de Dios. Amén. La santidad es lo más importante para que pueda moverse el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ese no es el tema hoy. El tema hoy es otra cosa, ¿sí? Quiero aclarar esto para que no se diga, no, el hermano predicó y no habló de la santidad en ningún momento. Ya hemos escuchado hablar de la santidad en otras enseñanzas. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. La segunda manera es la manera colectiva. Y vamos a Hechos capítulo 2 versículo 4 y dice:
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y fueron quiénes? Algunos, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos. Aquí hay una manifestación del Espíritu Santo de manera colectiva, en masa, a todos los que estaban en ese lugar. Mientras leemos en Hechos capítulo 10, versículo 44, donde narra la historia de cuando Pedro visita a Cornelio en su casa, y hay un derramamiento del Espíritu también en ese lugar, y dice de la siguiente manera: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, testifica Pedro, ¿verdad?, acerca de Jesucristo a los gentiles que estaban en la casa de Cornelio, dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre cuántos? ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios se derrame sobre todos los que estamos en este lugar? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se derrame sobre todos los que estamos en este lugar? Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. ¡Vamos! Hay una manifestación poderosa, sobrenatural, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta de esta manera. Y podemos estar hablando de un avivamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado esa frase últimamente? Levante la mano el que no ha escuchado acerca del avivamiento del Espíritu Santo. El que no ha escuchado. Me gusta porque así puedo, como dijo mi hermano Misael, captar su atención, ¿verdad? Atentos. Hay un acontecimiento que se llama avivamiento del Espíritu de Dios. Y últimamente hemos escuchado mucho acerca del avivamiento del Espíritu Santo para Venezuela. ¿Cuántos lo desean? ¿Saben una cosa? Muchos hombres y mujeres de Dios, sobre todo en Latinoamérica, han recibido confirmación de parte del Señor de este movimiento sobrenatural que ocurrirá en nuestro país. Yo creo que usted no captó lo que le dije. Muchos hombres y mujeres de Dios fuera de Venezuela, dentro también, pero quiero referirme a los que están fuera de Venezuela en este momento, en Latinoamérica sobre todo, han recibido confirmación de parte de Dios para el avivamiento que va a haber en Venezuela. Hermano, escuchen esto, créanme que yo sé que en muchos países habrán hermanos deseando que sea en su casa, que sea en su país, que ocurra este avivamiento. Han sentido una santa envidia. Gloria a Dios. No es malo sentir deseos de que el Espíritu Santo se manifieste. Pero créanme que muchos de ellos estarán diciendo: wow, qué tremendo, cómo quisiera estar en Venezuela para ese tiempo. Cómo quisiera estar en esa nación cuando se derrame de una manera poderosa, sobrenatural, el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que usted y yo tenemos un privilegio. Es un privilegio para nosotros poder experimentar esto que va a acontecer. Ahora escuche lo que le voy a decir. Allá afuera de nuestro país han entendido claramente lo que es este acontecimiento para Venezuela. Han entendido claramente lo que va a ocurrir aquí en Venezuela. Pronto. Diga pronto. Amén, amén, diga amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y ellos han entendido claramente el poder y la magnitud de lo que aquí ocurrirá. Pero déjeme decirle, hermanos, con toda la responsabilidad, porque así lo he sentido en el Espíritu, que la iglesia de Cristo en Venezuela aún no lo ha entendido. ¿Se acabaron los amén?
No se preocupe, hermano, estamos a tiempo. Diga, estamos a tiempo. Gloria a Dios por eso. Acá en Venezuela todavía no hemos entendido el mensaje. Escuche esto. Un avivamiento es el derramamiento poderoso y sobrenatural de la gloria de Dios en una nación, en una ciudad, en un lugar. Yo no sé si usted lo entendió. Yo estaría brincando, yo estaría aplaudiendo fuerte, yo estaría pegando gritos de júbilo, porque eso va a ocurrir, es en nuestra casa, en nuestra casa. Eso es lo que es un avivamiento del Espíritu de Dios. Un derramamiento sobrenatural, poderoso sobre las masas. Escuche esto. Es algo tan tremendo, que nadie va a entender lo que está sucediendo. Mucha gente quedará, ¿qué es esto? Y habrá sanidad, y habrá restauración. Amén. Iglesia, debemos empezar a declarar con autoridad las cosas que escuchamos de parte del Señor. Cuando usted dice amén, usted está poniendo un sello a lo que el Señor le está diciendo. Y aunque le moleste y le fastidie a usted cada rato, amén, 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 pues amén. Porque yo quiero que el Señor me hable y todo lo que me diga se cumpla. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, porque Él es el protagonista en esta hora, no es el hombre. Gloria, aleluya. ¿Saben una cosa? Les voy a decir el título de mi mensaje, pero escuchen primero. No quiero que esto les confronte. Amén. No quiero que esto les confronte, pero sí quiero que estemos atentos a lo que le voy a decir y por qué el Señor me ha puesto esta palabra. Todavía no he empezado, aquí viene lo bueno. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Voy a adelantar porque el tiempo corre. Aquí uno escribe y escribe y escribe cuando prepara el mensaje, y cuando se para en este lugar es increíble cómo el tiempo corre así de rápido. Y el Señor empieza a decirte cosas y a decirte cosas y el tiempo se acaba. El título de mi mensaje es Cuando estorbamos el mover del Espíritu de Dios. Diga, santo. ¿Cómo es el título? ¿Cuándo qué? No le dé miedo decirlo, no le dé miedo. Y eso ocurre. ¿Y sabe por qué el Señor me dio este título? Porque yo he caído también en eso. Somos seres humanos, nos equivocamos. Y a veces, sin darnos cuenta, estorbamos el mover del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué usé la palabra estorbar? La palabra estorbar se oye fea, ¿verdad? Me recuerdo cuando uno estaba pequeño y estaba en la casa y mi mamá haciendo oficio y limpiando, y uno se atravesaba y decía, échame allá, no estorbe. ¿A cuántos le decían así? Súbase en el mueble, no estorbe, levante los pies, no estorbe. Un palazo con un palo de guayaba que pega más duro. Amén. Entonces utilicé esta palabra porque esta palabra implica un significado bastante amplio, y es interrumpir, interferir. La otra, acá lo tengo. Bueno, obstaculizar. Diga conmigo, interrumpir, obstaculizar, interferir. Nadie de los que estamos aquí queremos interrumpir, ni obstaculizar, ni interferir en el mover del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad que no? Al contrario, le abrimos espacio para que se mueva como Él le plazca en nuestras vidas. ¿Se escucha bien allá atrás, verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Entonces ese es el Espíritu, ese es el título, cuando estorbamos el Espíritu de Dios, el mover del Espíritu de Dios.
y debemos tener cuidado con esto, debemos aprender a conocer el verdadero mover del Espíritu de Dios. A veces creemos conocerlo, a veces creemos conocerlo. Hace un momento allá arriba hacíamos una reflexión acerca de algunas cositas y nos quedamos así, ¿verdad? El Señor nos enseña. Y yo en medio de este mensaje, preparándolo, yo decía, oye, a veces uno hace cosas y no se da cuenta, ¿verdad? Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando el hombre busca imponer su propio poder y no el poder de Dios en las cosas. Diga santo, dígalo duro, santo, santo eres, Señor. Escuche esto, hasta en las pequeñas cosas nosotros interferimos en el mover del Espíritu de Dios. Hermanos, hay hermanos. Oigan lo que les voy a decir. Aquí no pasa nada de esto. Yo hoy voy a predicar y lo que aquí se diga queda entre nosotros aquí, ¿verdad que sí? Y yo he estado en otros lugares y en otras congregaciones y entonces he visto cosas. Aquí no. Aquí no. A veces nos detenemos por tonterías y detenemos al Espíritu de Dios. A veces pensamos que si estamos de pie no nos va a ministrar el Espíritu Santo, que tiene que ser de rodillas o sentado o acostado. A veces nos detenemos en esas pequeñas cosas y empezamos a tener prejuicios. Empezamos a ser religiosos con las cosas de Dios. Y no nos damos cuenta que interferimos el mover del Espíritu Santo, no solo en nuestras vidas. Cuando hablamos del mover del Espíritu Santo de manera colectiva, ahí es donde me quiero referir. Vamos a hablar acerca del mover del Espíritu de Dios en la iglesia, en la congregación, ¿amén? Ya no es personal. ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Pero hasta en esas pequeñas cosas, y déjenme decirles, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se quiere mover en su vida, a Él no le importa si usted está parado, sentado, acostado, como sea. Él se mueve, simplemente se mueve, como a Él le place. Es importante también doblar rodillas, sí. No diga mañana que el hermano Ronald está predicando falsa doctrina acerca de postrarse delante de la presencia de Dios. Claro que sí, porque doblar las rodillas y postrarse delante de su presencia, literalmente estamos tomando una posición de rendición, de sujeción. Someteos a Él. Y está bien eso, pero ¿de qué vale doblar rodillas y tener nuestro corazón endurecido? Así es, así es. ¿De qué vale postrarse literalmente, físicamente estoy hablando, delante de la presencia de Dios, pero en nuestro corazón hay enojo, orgullo, resentimiento, falta de perdón? No hay sinceridad. Hermanos, la palabra habla acerca de la circuncisión. Dice que la circuncisión no es de la carne, sino de... Amén. El Señor quiere ver tu corazón. A Él le interesa es tu corazón. Cuando nos postramos delante de la presencia de Dios, podemos hacerlo arrodillado, podemos estar de pie, podemos estar sentados, pero lo importante es que usted presente un corazón sincero delante de Él, un corazón lleno de arrepentimiento, un corazón lleno de amor, un corazón dispuesto a ser transformado. Porque si no se hace de esa manera, estamos interfiriendo, estorbando el mover del Espíritu de Dios. Entonces nos detenemos en cosas tan insignificantes a veces y entorpecemos el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Escuche bien lo que le voy a decir ahora, y lo digo con toda responsabilidad. Lo estoy diciendo de parte del Señor, pero asumo la responsabilidad aquí en este lugar. Hasta en la administración a veces interferimos el mover del Espíritu Santo, porque no conocemos. A ver, esta mañana hablaba con los adoradores allá arriba y reflexionábamos acerca de las cosas que hacemos por costumbre.
Y por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Es importante conocer las Escrituras para que usted sepa claramente si está haciendo las cosas de manera correcta. Pero nos hemos acostumbrado a hacer las cosas como hemos visto que la hacen, como me han enseñado a hacerlas. Y a veces se cometen errores. Hermanos, una vez estaba yo en un ayuno. Y estaba parado ahí, el Señor estaba ministrando mi vida, el Espíritu Santo estaba ministrando mi vida. Y había una profeta ministrando en ese momento. Y yo estaba parado ahí con mis ojos cerrados ahí. Y estaba empezando a sentir ese mover hermoso del Espíritu Santo de Dios en mi vida, en ese momento. Y estaba ahí y provocando más la presencia y provocando, y de repente ¡pum! Siento un golpe en la barriga. Y después abro los ojos y ¡pum! Siento otro en la frente. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y saben qué sucedió? Cortó la conexión. Esa persona estaba pensando que el Espíritu Santo, no sé qué estaría pensando. Perdónenme. Hoy yo les dije claramente, me perdonan si algunos es confrontado, pero no soy yo. No soy yo. Y lo digo con toda propiedad porque me pasó. Y estaba ahí parado y lo que sentí fue un par de golpes, que lo que hizo fue desconectarme totalmente de lo que estaba yo haciendo. Esa conexión con el Espíritu Santo se cortó. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que caerle a golpe a la gente para ministrar al Espíritu Santo? Leiser, Misael, Jonathan. ¿En qué parte de la Biblia? Porque si la dicen, yo me retracto. De que hay que caerle a golpe para que el Espíritu Santo pueda entrar en una persona. Casi vomito ahí, no era que me estaba saliendo un bicho malo dentro. Era del golpe que me pegó en la barriga. ¿Qué estamos haciendo en la administración? A ese le llamo yo una unción karateca. No, pero ya va, espérense. También hay otras. Está la unción lucha libre. ¿Cuál es la unción lucha libre? Cuando empiezan a ministrarle a la persona y empiezan a hacerle una cantidad de llaves de judo y de lucha libre para ver si se cae. Porque tiene que ser obligado. Perdónenme. Pero el Señor me dice, es tiempo de transformación. Debemos dejar los esquemas a un lado. El Señor te quiere decir, ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor, Señor, instrúyeme, guíame, Señor, enséñame? Pero cuando te enseña, te pones bravo y dices, nah, ¿sí o no? El Señor está hablando. Estoy hablando, ojo, he tratado de buscar en la Biblia de estas cosas. Por eso les pido a mis hermanos que son maestros que me corrijan. Cuando salgamos de aquí me dirán, mira hermano, esto, y yo me retracto y aprendo, porque yo también me dejo enseñar. Entonces llega esa unción de lucha libre y entonces te quieren hacer caer al piso porque sí. Y empieza a imperar es el poder del hombre y no del Espíritu Santo. Amén. Está la unción también, la unción del neurólogo, lo llamo yo. Ustedes no han visto, aquí no, diga aquí no. Aquí no lo hemos visto. En otros lados. No es que yo sea chismoso, pero bueno. Te lo digo para... El Señor quiere advertirnos estas cosas, ¿verdad? Y hay personas que ministran y empiezan a tocarle un dedo, le toca la cara, arriba, pierna. Están como buscando el switch para ver dónde se apaga para que se caiga para el piso. Sí. Debemos tener cuidado con esas cosas. Escúcheme esto. Cierre sus ojos y reciba esto. Donde hay una mujer de Dios y un hombre de Dios con una unción poderosa sobre él, con el Espíritu Santo operando en él, no hace falta que empuje, ni que golpee, ni que ministre con la mano puesta encima. La sola unción, la sola presencia, con una sola palabra bastará y esa persona será ministrada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren unción?
Yo no digo que estas cosas estén mal, imponer manos y todo eso, yo no lo digo. Pero tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo dice en su palabra, no impongáis manos con ligereza, ¿verdad? Eso quiere decir que sí está permitido, sí vale, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad y de verdad siendo dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No es nuestra fuerza, es la fuerza del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. No estorbemos el mover del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, no estorbemos el mover del Espíritu Santo. Él quiere hacer, depende de nosotros si le damos espacio. La presencia de Dios, el momento de la administración es algo muy, muy sagrado, es algo especial. Créanme que cuando yo estoy sintiendo la presencia del Señor, a mí no me gustaría que nadie interrumpa eso, sino quedarme allí en esa presencia constante y sentir todo lo que el Señor quiere hacerme sentir, escuchar todo lo que el Señor me quiere hablar en ese momento. Es un momento de Dios, no es el momento nuestro, es el momento del Espíritu de Dios moviéndose en ese instante. Hermanos, a continuación voy a hablar de dos elementos importantes que están en la Biblia y que ayudan a prepararnos para recibir esa visitación del Espíritu Santo que estamos esperando. ¿Cuántos esperan esa visitación? ¿Cuántos esperan esa visitación del Espíritu Santo con poder? Cuando nosotros esperamos una visita importante en nuestra casa, ¿qué hacemos nosotros? Nos esperamos por conocer qué le gusta a esa persona antes de que llegue a nuestra casa. Y empezamos a prepararnos para recibirle con todos los honores, porque queremos agradar a esa visita, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido visitas importantes en sus casas? Y empezamos a preguntarle a esa persona si le gusta el café tinto o suavecito, guayoyo, término medio. Si la sopa le gusta caliente o tibia o fría. Y empezamos a ver qué le gusta. Y empezamos a preparar ese ambiente para que esa persona cuando llegue a nuestra casa se sienta agradado. ¿Cuántos están preparándose para la visitación del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que conocer para poder estar preparados para esa visitación? Diga, ¿te lo tengo? No, yo te lo tengo. Número 1, el pueblo de Dios debe permanecer en un mismo. Leemos Hechos capítulo 1 versículo 4 y dice, estando juntos, diga juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? La venida del Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Con poder. ¿Y qué les dijo? Que esperasen. ¿Pero cómo? Todos juntos. Todos juntos. ¿Cuántos quieren permanecer en unidad? Hermanos, créanme lo que les voy a decir. Se avecina un mover poderoso y sobrenatural del Espíritu de Dios. Y yo, escuche esto. Yo, particularmente, yo no quiero quedarme esperando y que pase el tren así. No quiero quedarme en esa estación y ver cómo el tren pasa por delante mío. Yo quiero que el tren se detenga aquí. ¿Cuántos quieren que se detenga el tren aquí en este lugar? Y poder disfrutar de ese mover especial y poderoso. Y será tan grande, que nosotros estaremos aquí juntos en un solo sentir. Pero el Espíritu Santo de Dios no se va a derramar con poder solamente aquí, sino allá afuera también, en toda esta ciudad, en todo este país, porque nosotros estaremos juntos en un solo sentir, en una sola idea. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Y es importante que nosotros entendamos esto.
¿Cuántos quieren experimentar lo que experimentaron los que estuvieron en aquel tiempo del Pentecostés, en ese día hermoso cuando el Espíritu Santo se derramó con poder? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12. Voy a leerlo rápidamente. Del 1 al 12 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta versión dice sentados. Estuve leyendo otras versiones donde dicen los que allí se encontraban, o los que estaban en ese lugar. Así que podemos ver que lo que menos importa es cómo estaban, sino que estaban ahí en ese lugar y estaban juntos, unánimes, en un solo sentir. Amén. ¿Saben todos lo que significa unánimes? Unánimes. ¿A quiénes les gusta el boxeo aquí? Levante la mano. ¿Quién le gusta el boxeo? Ay, no, uno solo. Yo pensé que éramos muchos. Bueno, en el boxeo, cuando termina la pelea y sale la decisión de la pelea, ¿verdad? A veces dice, por decisión unánime. Por decisión unánime. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los jueces estaban de acuerdo, todos, de que esa persona ganara. Entonces, cuando a nosotros nos dicen aquí juntos, quiere decir reunidos, unánimes, todos puestos de acuerdo en un solo sentir. Gloria a Dios. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ajá, ya. No me quiero pasar porque quiero hacer una acotación importante. Ok. Bueno, vamos a leerlo todo. Ajá. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélicos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren experimentar todas esas cosas? Es necesario que estemos unánimes, es necesario que estemos en un solo sentir, porque cuando esto no pasa, mire, a veces dentro de las congregaciones, cada uno de nosotros queremos tener nuestra propia verdad, y esto es lamentable. Cada uno de nosotros a veces queremos tener nuestros propios criterios, y lo triste y lo lamentable y lo delicado de esto es que esto produce división dentro del cuerpo de Cristo. Reprendemos el espíritu de división en esta hora, en este lugar, en la iglesia del Señor, en el nombre de Jesús. Y esto es tremendo, porque eso es lo que busca el enemigo, dividir, dividir, dividir. Dice Lucas 11:17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces debemos buscar la unidad y estar todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de los que estaban en ese lugar cuando el Espíritu de Dios cayó con poder? Había una expectativa, pero ¿cuál era esa expectativa? Dicen que estaban, por lo menos los apóstoles estaban esperando la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa? Que se derramase el Espíritu Santo de Dios con poder, ¿verdad?
Yo me imagino que los apóstoles le decían a todas esas personas allí, hey, pendiente, pendiente porque viene un avivamiento, viene un derramamiento del Espíritu de Dios, porque es la promesa que el Padre nos hizo. Pendientes, unidos, todos, vamos a pensar todos juntos en esa cosa. Amén. ¿Cuántos se han sentido confrontados el día de hoy? Hermanos, les hablo con todo el amor, de verdad, y con toda responsabilidad. Al que no de repente le parezca algo de lo que he dicho, pues bien. Tenemos libertad para decidir lo que nos parece y lo que no. Mi responsabilidad es pararme aquí y poderles comunicar a ustedes lo que el Espíritu de Dios me ministró durante todos estos días. Y soy responsable en eso. Amén. Debemos salir de las costumbres. Debemos salir del prototipo al que nos han acostumbrado en muchas cosas, en muchos aspectos, que interfieren en el mover del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Y voy a avanzar porque el tiempo se ha ido. La división en la iglesia. Debemos reprender todo espíritu de división en nuestra congregación para que podamos permanecer todos juntos, unánimes. La segunda condición que el pueblo de Dios necesita para poder moverse el Espíritu de Dios en nosotros, en la iglesia, es esta: el cuerpo de Cristo 100% activo. Dígalo conmigo: el cuerpo de Cristo 100% activo. Ustedes saben lo que es un tetrapléjico. Un tetrapléjico en el diccionario dice alguien que padece de parálisis de 4 miembros del cuerpo, obviamente. Parálisis de 4 miembros. Entonces podemos imaginarnos una persona con un problema de tetraplegia. El cerebro envía órdenes a su cuerpo de que se mueva, pero ningún miembro de su cuerpo ejecuta el movimiento. Y ustedes han visto que estas personas incluso hasta se debilitan, los músculos se van adelgazando por falta de ejercicio y se va debilitando todo su cuerpo. ¿Sí? Hay congregaciones. O sea, yo quiero ilustrarles algo aquí que se me pasó por alto y el Señor me ministraba esta semana en eso. ¿Cuántos saben lo que es un yugo? Y esas son otras cosas que nosotros a veces por costumbres, porque escuchamos, creemos en cosas que no son. Muchas veces pensamos que un yugo es una carga, un problema. ¡Ay, el yugo! Pero el yugo es otra cosa. Fíjense, el yugo es un elemento de madera que se coloca sobre los lomos de bueyes para arar la tierra, 2 bueyes específicamente, ¿verdad? Con el fin de que para donde vaya uno, en el mismo. Ay, ustedes como que me leyeron la chuleta. Amén. Yo quiero pedirle el favor aquí, Will, por favor, y uno de los muchachos. Son 2, necesito 2 varones aquí. Y el Señor me ministraba esto. Y lo leemos en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice: llevad mi yugo, habla Jesús, sobre vosotros, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y cuando en algún momento pensábamos que el yugo es como una carga, como entonces el Señor dice, pero ¿por qué? Uno dice, pero ¿por qué el Señor dice que yo lleve ese yugo sufrido? Y entonces el Señor, y yo decía, pero ya va, espérese. Cuando hablamos de yugos desiguales, hablamos de que 2 en una misma dirección. Yugos desiguales es que cada uno quiere ir en direcciones opuestas, ¿verdad? Bajo ese yugo no es posible, bajo un solo yugo no es posible. Entonces, colóquenselo, ustedes saben ya cómo es la historia. Aquí, agárrelo por acá. Vamos a suponer que Will, agárrelo duro, fuerte.
Este es el güey experimentado, el más viejito, el que ha arado más tierra, amén. Y este es el güeycito más jovencito, cachorrito. Entonces se coloca, yo creo que el pastor ilustró esto hace días, no sé quién fue el que ilustró. Y resulta que el más experimentado, pues obviamente él conoce el trabajo y sabe hacia dónde ir. Gracias al yugo, este jovencito va a caminar en la misma camine. Y entonces para donde Will agarre, para allá va a llevar el otro, en la misma dirección. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo no lo entendía antes, Señor? Cuando tú dices, llevad mi yugo sobre vosotros, es que el Señor quiere decir que nosotros andemos caminando junto a Él en la misma dirección y en el mismo sentido. Gracias, muchachos. ¿Cuántos quieren llevar el yugo del Señor? Amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de iglesias tetraplégicas, hablamos de un adormecimiento de los miembros. Diga santo, otra vez, fuego de Dios. Si yo les preguntase en este momento a cada uno de ustedes y no me lo responda, la respuesta guárdelas para sí mismo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos identificado el don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos podido identificarlo? ¿Cuántos hemos podido aprender a desarrollarlos, a usarlos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sabido para qué Dios colocó ese don en cada uno de nosotros? El otro día escuchábamos a mi hermana Beatriz en miércoles con una enseñanza acerca de estas cosas, ¿verdad? Los dones del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 dice, no quiero, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo le habla a quién, a algunos, le habla a la iglesia, ¿verdad? Le habla a la iglesia, a todos. Versículo 7 dice, pero cada uno, diga, pero cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice a cada uno. O sea que cada uno de nosotros, al recibir a Cristo y empieza el Espíritu de Dios a habitar en cada uno de nosotros, ¿qué recibe? Un don del Espíritu de Dios. Pero está ahí. Y a veces no nos damos cuenta. Él lo ha puesto, pero tenemos que descubrirlo, identificarlo, desarrollarlo. ¿Para qué? Para nosotros. Para la obra, ¿verdad? Amén. Para provecho. Cuando hablamos de provecho, quiere decir que sacar ventaja de algo. Versículo 12 del mismo libro de los Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo habemos en este lugar? Amén. Dígale al que está a su lado, no deje dormir ese miembro. Despierta. Dígaselo, despierta. Necesitamos el cuerpo de Cristo 100% activo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es determinante que cada miembro active ese don que el Señor ha puesto. Hablamos del don de palabra, de sabiduría, palabra de ciencia, fe, discernimiento, de espíritus, sanidad, géneros en lengua, interpretación de lenguas, muchas cosas el Señor tiene para nosotros, pero debemos descubrirla. El que quiera saber más de este tema acerca de los dones puede leer 1 Corintios, todo el capítulo 12, para que pueda el Señor hacerle entender más profundo estas cosas. Amén. ¿Cuántos quieren saber más? Amén, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Cuántos quieren edificar nuestra iglesia? La iglesia de Cristo. No estoy hablando de Jiré. Estamos hablando de la iglesia
de Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos miembros importantes y debemos estar activos para el crecimiento de la iglesia. Efesios 14, 11 al 16. 14, 11 al 16. Ya va. No, 4:11 al 16. 4:11 al 16 dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuántos quieren seguir a la cabeza que es Cristo? Gloria a Dios. Hermanos, es importante que nosotros desarrollemos todos esos dones. Se me fue el tiempo y tengo que terminar, pero vamos a escudriñar la palabra, vamos a entender lo que representa el desarrollo de los dones. Todos como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como miembros de este cuerpo debemos desarrollar. Imagínense si unos se desarrollan más que otros, unos se quedan dormidos. Ustedes se imaginan un cuerpo donde esta pierna solamente sea la que se desarrolle y crezca y el resto del cuerpo queda, imagínense, dificulta el caminar, ¿verdad? Dificulta el moverse, ¿verdad? Así es la iglesia. Cuando uno de nosotros nos quedamos allí estacionados, nos atrofiamos como miembros, empieza la iglesia a caminar chueca y no podemos permitir esto. El Señor nos ha entregado el don para que lo utilicemos, para que lo desarrollemos para la obra, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. No se quede con ese don guardado. Desarróllelo, úselo para la obra, porque para eso es dado, en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos de avivamiento, de unción, pero avivamiento no es unción. La unción es el canal para que ese avivamiento se derrame de una manera poderosa sobre el pueblo. Si tenemos unción, vienen los dones y será el canal perfecto para un avivamiento que está por venir para Venezuela. ¿Cuántos quieren ser canal para que ese avivamiento sea posible? No, yo no sé si ya los dormí, yo no sé si ya los aburrí con este tema. ¿Cuántos quieren ser canal para ese avivamiento que se avecina para este país? No se quede sentado, no se quede allí debilitando sus músculos, actívese como miembro del cuerpo de Cristo. Quiera ser partícipe de esto. Pedro tenía la unción. Cuando llegó a la casa de Cornelio, los que estaban en ese lugar y por los cuales se derramó el Espíritu Santo con poder, ellos eran los gentiles. Pero ya Cornelio, aquel hombre, había creado la expectativa en ellos. Estaban esperando a Pedro, que era el que iba a traer ese mensaje y nos iba a hablar acerca del Salvador, del Mesías, del hombre, del Cristo resucitado. Y cuando llega Pedro, Pedro traía la unción. Nada más con relatar lo que estaba diciendo, dice que mientras él hablaba se derramó el Espíritu de Dios con poder sobre todos los que estaban en ese lugar. Así que debemos desarrollar los dones para que nosotros podamos ser canal de ese avivamiento. Hermanos, yo estoy hablando de algo grande. Amén. Estoy hablando de algo grande, que donde usted quiera que llegue, si usted tiene la unción, donde usted quiera que entre, la gente que está ahí empiece a sentir algo extraño y no entienda nada. Gente caiga para el piso, gente sea sanada con solo su presencia. Eso es lo que va a suceder cuando venga ese avivamiento poderoso. Cosas sobrenaturales. Y yo no me quiero quedar por fuera, yo no quiero que ese tren pase de largo, yo quiero que se detenga porque yo quiero ser canal para esa
avivamiento, para ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y quiero terminar con esto. Póngase de pie, por favor. ¿A cuántos le ha hablado el Señor este día, esta mañana? Quiero terminar con esto. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien. El día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo con poder, habían dos escenarios. Habían dos personajes en esta historia, en este relato. Y eran los siguientes. Uno, los que estaban mirando con asombro lo que allí estaba sucediendo. Los que estaban atónitos y no entendían nada de lo que estaba sucediendo. Los que estaban mirando cómo el Espíritu de Dios se derramó sobre un pueblo y ellos quedaron por fuera. Solamente espectadores. Y los otros que estaban en ese lugar, el segundo personaje o el segundo escenario, es los que recibieron el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Yo no sé cuál de los dos usted quiere ser. Yo no sé cuál de los dos usted quiere ser. Si el que está mirando, el que se queda mirando, el que se queda simplemente asombrándose de lo que está sucediendo allá, o usted quiere estar metido en la candela, en el fuego de Dios, y que el Espíritu Santo se derrame con poder sobre usted. Aplauda fuerte si usted lo desea verdaderamente. Hermanos, estamos hablando de algo poderoso. Estamos hablando de un acontecimiento poco común. Cuando hablamos de avivamiento del Espíritu Santo de Dios, son acontecimientos poco comunes que han sucedido en la historia desde que apareció en el escenario el Espíritu Santo de Dios. Esto no ocurre todo el tiempo. Entienda lo que está sucediendo. El Señor ha elegido nuestra nación. El Señor ha mirado con misericordia a nuestro país, Venezuela, para depositar ese derramamiento poderoso de su Espíritu. Pero depende de nosotros, como iglesia, cada uno de nosotros, en lo personal, cada uno de nosotros como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted esta mañana va a salir igual por esa puerta, yo no sé. Yo no sé. Yo lo que sé es que el Señor nos está llamando a la unidad. El Señor nos está llamando a tener humildad delante de su presencia. El Señor nos está llamando a tener una verdadera entrega delante de su presencia.